¿Cuántos de ustedes se están imaginando qué es lo que está escondido? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más, a una patoaventura más para este canal. Y bueno amigos, pues como ya vieron en el título del video, el día de hoy les voy a mostrar algunas chácharas. Chácharas son esas cosas que son de segunda mano que se vienen comprando en los mercados, en los tianguis y que también tienen algún valor histórico y una antigüedad. Pero antes de mostrarles lo que les tengo preparado, quiero pedirles un favorzote amigos, por favor suscríbanse a mi canal, eso es bastante importante para nosotros, ya que bueno, así va creciendo esta comunidad. Y también no olviden pues dejar sus comentarios ahí en la parte de abajo para también nosotros saber qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó y saber cuáles son sus gustos para nosotros seguir pues subiendo más contenido. Así es que bueno amigos, sin tanto preámbulo, vamos a ver qué les tengo el día de hoy. Y bueno amigos, pues resulta que andaba yo ahí de chismoso, husmeando en algunas cosas y que me encuentro estos dos estuches. ¿Ustedes podrían imaginarse lo que son? La verdad es que esto es un tesoro arqueológico, yo así le llamo, porque son cosas que ya tienen bastante tiempo conmigo y el día de hoy vamos a descubrir qué es esto que está aquí. Posiblemente los que son de la vieja escuela ya se dieron cuenta de lo que es, posiblemente no, pero bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, pues si ustedes se imaginaron lo que era, pues posiblemente le atinaron. Estamos viendo una calculadora científica que tenía yo ahí guardada. Es una calculadora de más o menos la década de los años 70 y lo que me llama mucho la atención son los estuches de aquella época. Yo no sé si ustedes alguna vez se percataron, pero en esos tiempos se utilizaba mucho que pues los estuches eran así como tipo piel, no sé si sea piel o vinipiel, pero la verdad es muy suave al tacto. Y bueno, pues curiosamente aquí venía pues esta calculadora científica que se me hace un tanto pues diferente. Vean sus botones, aquí estaba yo notando que en vez de tener botones para encender y prender, pues tiene perillas, ¿no? Y acá también tiene otra perillita. Y bueno, pues los botones también no son tan normales como los que hoy en día ustedes conocerían, son totalmente muy diferentes. Y bueno, pues esta es una calculadora de esta marca bastante famosa. Y bueno, pues ¿qué les parece amigos? Y bueno, pues por la parte de atrás podemos observar que bueno, aquí está en donde iban colocadas unas pilas, de esas pilas llamadas AA. Ahorita les voy a mostrar, por aquí tenía una que bueno, no pude encontrar otra para enseñarles cómo era su funcionamiento, pero realmente esta calculadora sí funciona. Aquí lo que me llama la atención y que me agrada mucho es la descripción del aparato en ese tipo de letra, que bueno, la verdad es que es bastante retro, bastante antigüita. Y bueno, pues aquí poníamos estas pilas, eran dos, y bueno, pues eso era lo que utilizaban para poder encender la calculadora. Como todos sabemos, pues poco después se inventaron las calculadoras que vienen siendo de celdas solares, y bueno, se dejaron de utilizar las pilas y utilizaban ahora sí que los rayos del sol. Y bueno, como pueden observar, pues es bastante grande, aunque el tamaño no varía mucho con las más actuales, pues sí es mucho más pesada y creo yo que incluso hasta un poco más gruesa. Y bueno, estas son las pilas que utilizaban, quizás ustedes las recuerdan. Estas pilas las utilizaba y eran dos de este tamaño, AA. Y miren, estas son las pilas que les decía que utilizaban. Aquí en esa parte iban pues metidas ahí las pilas y pues eran dos pilotas las que utilizaba para que pudiera encender. Otra cosa bastante curiosa que yo notaba en aquellas calculadoras y de muchos que y de muchos que probablemente llegaran a utilizar estas calculadoras, pues quizás las utilizó tu papá o tu abuelito, pero fíjense, el display encendía en un tono color
verdecito. Aquí incluso hasta se puede apreciar el tono del display. Como les digo, pues no encontré pilas para poder hacerlas mostrar encendida, porque sí sirve, ¿eh? Entonces esto era también muy característico de estas calculadoras, el display, la manera en que iluminaba era una luz color verde, y yo no sé si se acuerdan de los numeritos, eran también bastante diferentes a lo que hoy en día conocemos, y eso también llamaba mucho la atención, ¿no? Y bueno, amigos, como ya les había comentado anteriormente con la calculadora, una de las características pues de todos estos dispositivos era el estuche en donde venían, porque casi siempre eran así, ¿no? Estuches como de piel o vinipiel, y venían en esta modalidad que ustedes pueden observar. Y bueno, amigos, pues aquí tenemos lo que vendría siendo, no sé cómo llamarle, si una agenda electrónica o una calculadora electrónica. Pero bueno, esta, amigos, me la regalaron más o menos por 1988. Fue una época en donde yo casi terminaba mis estudios en la primaria y fue como un regalo para mí. Y bueno, estas eran bastante populares en esa época porque pasamos de lo que vendrían siendo las calculadoras normales, estas, y bueno, pues pasamos a lo que ya venía siendo la tecnología para nosotros. Quizás esto para hoy en día sería algo obsoleto, pero en aquella época era bastante novedoso traer una de estas agendas. Yo me acuerdo que cuando la traía yo y la llegaba a llevar a la escuela, pues todos mis amigos la querían ver, querían checar los botoncitos, todo cómo funcionaba. Y bueno, amigos, como ustedes pueden observar, a diferencia de la otra calculadora que utilizaba pilas AA, esta utiliza una pila de esas llamadas pilas de reloj. Y bueno, pues así se ve por la parte de atrás. Ahí vienen varias especificaciones de este aparatito. La verdad es que yo era feliz ahí haciendo cosillas con esta pues agenda electrónica. La verdad es que se me hacía bastante curioso traerla, porque en aquella época yo me acuerdo que no todos teníamos un teléfono fijo en casa. Lo más curioso de todo esto es que yo ni siquiera tenía teléfono fijo. Y bueno, pues aquí lo que podíamos hacer, amigos, era poner el nombre de la persona y también escribir su número telefónico. Eso era la novedad en aquellos tiempos, que bueno, podíamos escribir en uno de estos aparatitos. Recordemos que en calculadoras como estas pues no podíamos escribir letras más que números, y las únicas letras que podíamos leer y al revés era el del truco ese que dice sóbese, o también la palabra bebé, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, pues esto era pues algo muy curioso. La verdad es que no recuerdo si yo llegué a meter números telefónicos de amigos, pero yo creo que no muchos, porque como les digo, en esa época no todos tenían teléfonos, y era curioso, ¿no?, que trajéramos una agenda de estas. Yo la traje hasta la secundaria, todavía en esa época yo la llegué a traer, y yo creo que esta más que nada era así como para personas que tenían un trabajo, digamos, de oficina. Yo creo que les servía más. Y bueno, amigos, pues aquí está la diferencia entre ambos aparatos, este de los años 80 y este de la década de los años 70. La verdad es que es una diferencia bastante considerable, aunque esta pues era específicamente para una cosa, para hacer restas, para sumar y todo esto. Y esta también servía para lo mismo, pero con la diferencia que en esta podías escribir números telefónicos y números de personas. Como les digo, la relevancia de esta es que aquí sí podíamos ya escribir como si, digamos, fuera una computadora, en épocas donde las computadoras no todo mundo las tenía y apenas iniciaba el auge de tener una computadora. Pues muchos de nosotros nos imaginábamos eso, solamente que en forma diminuta. Pero ¿ustedes qué opinan, amigos? ¿Cuál de estas dos les gustaba más? ¿La calculadora científica de los años 70 o esta agenda electrónica que era pues de la década de los años 80, y que bueno, posteriormente esta todavía siguió al mercado? Había una marca en especial que también hacía relojes,
que estuvo sacando estas, pero ya venían con funciones mucho más avanzadas e incluso hasta un poco más grandes y podías realizar diferentes actividades en este tipo de agendas electrónicas. Y bueno, estas todavía siguieron su rumbo hasta más de los años 2000. Yo me acuerdo que llegué a tener otra mucho más avanzada que esta. Y bueno, pues las calculadoras científicas también siguieron su avance, siguieron saliendo. Yo también llegué a utilizar calculadoras, pero más nuevas, de estas que no utilizan eh, pues pilas, eran calculadoras que tenían celdas solares, e incluso ni siquiera tenían botón de apagado, solitas se apagaban por cuando no las utilizabas. Pero bueno amigos, ¿qué opinan acerca de estos aparatitos? ¿Les trajo recuerdos de su infancia? A lo mejor ustedes no son de aquella época, pero bueno, si ustedes no son de aquella época, ya también saben un poco de historia con este pequeño video. Pero bueno amigos, yo me despido, cuídense mucho, no olviden de dejarme su opinión, dejar sus comentarios y bueno, también de compartir con alguien de la vieja escuela este video que posiblemente sea de su agrado. Recomiéndenle este video pues para que se acuerde de aquellos viejos tiempos. Pero bueno amigos, yo me despido. Nos vemos próximamente. Cuídense mucho y yo les mando un abrazo hasta donde quiera que estén. Y pues ahí estamos.